Uno de los grupos prioritarios de vacunación y más afectados por la pandemia es el de las embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz, no solo porque pueden sufrir la enfermedad de manera más grave, sino porque en muchas ocasiones han sido privadas de sus derechos. Por eso el Ministerio de Sanidad ha suscrito un convenio destinado a proteger la lactancia y humanizar el parto. Desde que el COVID entrara en nuestras vidas, el Ministerio de Sanidad ha detectado alteraciones en la asistencia al nacimiento, como altas más precoces o separación madre recién nacido. Por eso ha querido formalizar su humanización a través de la formación de los profesionales. Aquí, en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, lo llevan haciendo desde 2017. El piel con piel, el acompañamiento de los maridos o de las parejas, de las mujeres, incluso en estos tiempos de pandemia, que es algo que hemos respetado siempre. La introducción, por ejemplo, de la pareja en la cesárea, que era algo que hace 10 años no sonaba tan raro, ya es una realidad. La COVID afecta de manera más virulenta a las embarazadas porque tienen un sistema inmune más propenso a sufrir infecciones y la ocupación del abdomen las desprotege ante un problema respiratorio. Por eso, la vacunación es fundamental. Embarazadas, mujeres que están recién paridas, desde aquí, desde el complejo, estamos en una iniciativa de proactividad y estamos favoreciendo la vacunación aquí en el hospital de todas las mujeres que dan a luz con nosotros. Estamos intentando que ninguna de ellas se vaya sin vacunar a casa. En Canarias, un 47% de las gestantes tiene al menos una dosis. Solo un 2% ha notificado formalmente que no quiere recibir la vacuna. Como ven, también está ese llamamiento a la vacunación para las mujeres embarazadas. De esto y otros asuntos vamos a hablar a continuación con Luis Ortigosa, es miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría y miembro del Consejo Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Señor Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se ha hecho ese llamamiento precisamente a las embarazadas. Se recomienda incluso que las gestantes lleguen al final del segundo trimestre del embarazo ya correctamente vacunadas, ¿no? Sería ideal. Es que, claro, a las embarazadas y a los niños pequeños siempre se les deja al final cuando se hace todo un proceso de investigación y desarrollo de nuevas vacunas. Por eso, en mayo, en el plan estratégico, no estaban todavía definido cómo y cuándo vacunar a las embarazadas, pero ya en el último cambio ya se ha dicho que cualquier mujer embarazada en cualquier momento del embarazo debe acudir para vacunarse frente al coronavirus. Todas las mujeres embarazadas en el último trimestre se las aconseja desde hace ya 4 años que se vacunen frente a la tosferina y frente a la gripe en temporada de gripe, con lo cual la vacuna del coronavirus, que era una vacuna frente a la que no disponíamos de mucha evidencia científica, ahora ya sabemos que no es una vacuna que comporte problemas ni para la propia mujer ni para el propio feto, todo lo contrario, le puede generar anticuerpos que puede transmitírselos a ese recién nacido, con lo cual, y ya termino, cualquier mujer embarazada, en cualquier momento del embarazo que esté, es recomendable que se vacune. Además, el simple hecho de estar embarazada, si contrae la COVID-19, puede generarle muchos más problemas, ¿no? Sería un riesgo más grave, ¿no? Muchísimos más problemas, tanto para cualquier embarazada, adolescente, adulto, es muchísimo más complicado y más grave y tiene más secuelas la infección natural que los efectos secundarios, que son leves generalmente, no vamos a entrar en efectos secundarios ahora, que comporta la propia vacunación. ¿Qué vacunas se están administrando embarazadas? Las vacunas de ARN mensajero. Sí, son las vacunas que de Pfizer, de Moderna, son esas dos vacunas que no son vacunas de virus, son vacunas que no tienen nada que ver con poder producir infección, con lo cual cualquier mujer embarazada que nos esté oyendo, que no tenga ninguna duda, ningún miedo de que esa vacuna puede comportarle una infección por el coronavirus. Y esa mujer que ha superado quizás ese segundo trimestre, señor Ortigosa, que incluso acaba de dar a luz, ¿todavía está a tiempo de vacunarse? Todavía está a tiempo de vacunarse e incluso si ya ha dado a luz es conveniente que se vacune, y si está lactando, esto es otro concepto nuevo que vamos a introducir, las mujeres que ya han dado a luz y tienen hijos pequeñitos, primer mes, segundo mes, y que están dando el pecho, no solamente no es malo, sino que es bueno el vacunarse porque, en primer lugar, les protege a ella frente a la infección y esos anticuerpos que ella va generando van a transmitirse por medio de la lactancia materna a su hijo. Bueno, a medida que avanzan las investigaciones se va certificando precisamente a qué tipo de población se va ampliando ese abanico de vacunación, como es el caso de las embarazadas, pero aún así siguen surgiendo dudas. Estamos viendo cómo se ha ralentizado la campaña de vacunación en el verano, quizás también por las vacaciones, señor Ortigosa, pero más que hay gente que duda y quizás no es una corriente negacionista en sí, sino realmente cierta desconfianza y certidumbre por determinadas noticias que le llega a la gente, ¿no? Claro, en España, y lo hemos dicho aquí en este plató además muchas veces, no existen movimientos negacionistas potentes. Afortunadamente, en este momento, dentro de todos los países del mundo, el que mejor está vacunando y más rápidamente está consiguiendo llegar a estas tasas del 70%, que tendremos que aumentar hasta el 85%, hasta el 90% de vacunación, es España. ¿Por qué? Porque la población española siempre ha querido las vacunas
y los niños vacunados, ya olvidémonos del coronavirus, alcanzan cotas del 95%. Por tanto, queda un porcentaje mínimo de un 5% de personas que pueden ser negacionistas, que pueden tener dudas graves ante la vacunación, pero la mayor parte de la gente que duda, con toda lógica, padres, familias y ciudadanos, es porque tienen dudas y nadie se las aclara. Si aquí tuviésemos ahora media hora de debate y pudiésemos ir respondiendo duda a duda, pues probablemente muchas de esas dudas las podríamos resolver. Pero yo quiero aprovechar para decir, porque es que como no tenemos tiempo nunca en televisión, nosotros tenemos el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, tiene un portal de vacunas que se llama vacunasaep.org, donde puede acceder cualquier persona, profesionales y ciudadanía, y ahí hay un montón de preguntas y respuestas muy claras para resolverlas todas. ¿Y cuál puede ser quizás la duda más generalizada? Quizás de la desconfianza de tener una vacuna a nuestra disposición de una manera tan rápida, el hecho de, por ejemplo, también escuchamos esa noticia de que para qué me vacuno si igualmente me voy a contagiar o puedo transmitir el virus. No sé si son ese tipo de cuestiones las que quizás echa para detrás a algunas personas a la hora de vacunarse, ¿no? Bien, dos dudas que vamos a intentar resolver, a ver si puedo en 30 segundos cada una. Primero, son vacunas que se han hecho muy rápido. Se han hecho muy rápido, pero de la forma que siempre se hacen las vacunas. Las vacunas clásicas se hacen en 10 años. Estas se han hecho algunas en 9 meses, pero siguiendo todos los protocolos rígidos de seguridad, con los 3 ensayos, las 3 fases de ensayos clínicos totalmente seguros y siendo aprobadas por agencias reguladoras independientes en Estados Unidos, en Europa, en España, para que cuando esa vacuna se administre a cualquier persona sea una vacuna segura, eficaz e inmunógena, es decir, que genere anticuerpos. Esos son los 3 criterios que tiene que tener una vacuna. Primera respuesta. Y la segunda pregunta que me hacías era... La que tenía que ver precisamente con el hecho de que lo puedo contraer el virus, lo puedo transmitir, es decir, que al fin y al cabo... En las vacunas, sobre todo ninguna de las 4 vacunas que están aprobadas en España, pero las que están ahora mismo ya la vacuna de AstraZeneca no se va a administrar en España, no por los efectos adversos que pudo tener, sino porque ha habido un corte de suministro de AstraZeneca, pero las vacunas que tenemos ahora mismo de ARN mensajero y la de Janssen son vacunas que no enferman, no transmiten el virus, son vacunas de ARN mensajero. El ARN es una molécula que lo único que hace es hacer que el organismo al que se le inyecta la vacuna, un niño o un adulto, pues genere anticuerpos frente a este coronavirus, con lo cual es imposible que a una persona que se le administra una vacuna, esa vacuna le produzca la infección, porque no estamos inyectando ningún virus. Lo que pasa es que luego también cala en la población cierta información que tiene que ver con esos llamamientos que estamos escuchando últimamente a esos sanitarios más rezagados que no se han puesto la vacuna. Entonces, la población piensa, si estos sanitarios no se han puesto la vacuna, es que algo se esconde, señor Ortigosa, ¿no? Son muy pocos los sanitarios que no se han vacunado. Tendríamos que tener ese dato, pero yo por los datos que tengo, que no son datos todavía públicos, más del 95% de los sanitarios, y cuando hablamos de sanitarios no hablamos solamente de médicos, hablamos de profesionales sanitarios en los que se incluyen la enfermería, auxiliares de clínica e incluso el resto del personal que trabaja en centros de salud y en hospitales. Están bastante concienciados y han accedido a la vacunación, con lo cual ese dato no es cierto. Y un profesional sanitario, como cualquier ciudadano, puede tener sus ideas, y hay profesionales sanitarios que tienen dudas y hay profesionales sanitarios que son negacionistas, desafortunadamente. No es de sentido común ni científico que una persona, médico o enfermera o farmacéutico, que ha alcanzado cotas de niveles científicos tenga dudas con las vacunas. Por tanto, en este momento no existe ese colectivo sanitario tan grande que ponga en riesgo a la población por no estar vacunado. Bueno, el caso es que las redes sociales ayudan en muchas cosas, pero también perjudican en otras. Y en este caso, cuando uno quiere buscar, por ejemplo, en Internet o en las redes algo que tenga que ver con las vacunas son peligrosas, pues realmente nos van a llevar con esa búsqueda a afirmar lo que estamos nosotros buscando, cuando realmente podemos estar ante una fake news, una noticia falsa, ¿no? Claro, no solamente eso. Si usted entra en una red social o en Internet y pone vacunas, los primeros enlaces que tienen son para antivacunas. Lamentable, pero el que quiera acceder en las redes, ya le digo, yo puedo acceder a la página del Ministerio de Sanidad, a la página del Comité Asesor de Vacunas, insisto, vacunasaep.org, o hay una sociedad española muy interesante que es la Sociedad Española de Vacunología, que también tiene su propia página para ciudadanos, vacunas.org, y pueden acceder ahí libremente y ahí pueden consultar todas las dudas, pero es más, no hay necesidad de acceder a una red social
consulte usted con su profesional sanitario, con su médico, con su enfermera, con su farmacéutico, y ellos podrán aclarar la duda. Y si no son expertos, porque no todo el mundo es experto en vacunas, pues se asesorarán y le podrán asesorar a usted también. Bueno, y además insistimos, señor Ortigosa, que al fin y al cabo es mejor ponerse una vacuna, sufrir esos efectos secundarios que no se dan en todos los casos, que realmente padecer la enfermedad en sí, ¿no? Exacto. Las vacunas, como siempre, vamos a decirlo, no son siempre 100% seguras y eficaces, pero esta es muchísimo más segura y eficaz vacunarse que no dejar al albur de tener la enfermedad, porque la enfermedad, el COVID, lo estamos viendo, produce unas complicaciones a largo plazo en muchas personas, y los efectos secundarios generales de las vacunas, de estas y de otras, son locales en el punto de inyección, dolor muscular, fiebre, malestar general, como un estado gripal, de corta duración, de 24 a 48 horas. Esas son las complicaciones más importantes que tienen las vacunas, efectos secundarios muy leves, y los efectos graves son excepcionales, y como siempre ponemos en una balanza de riesgo-beneficio, y es mucho más beneficioso para la población y para las personas el vacunarse que el no vacunarse. Y ya por último, ya casi avanzado el mes de agosto, satisfecho por el ritmo de la campaña aquí en Canarias, la campaña de vacunación, y sobre todo por el comportamiento, la buena aceptación que está teniendo la vacuna entre los adolescentes. No sé qué pasará con los menores de 12 años, señor Ortigosa, si es conveniente también su vacunación o quizás antes de que comience el curso, comenzarla. Bien, son dos preguntas. La primera, muy satisfechos. Inicialmente, hace 2 meses, pensamos que íbamos a vacunar a los adolescentes a partir del día 1 de septiembre y se están vacunando desde hace 3 semanas. Ya tenemos un porcentaje alto de adolescentes con primera dosis, y probablemente al llegar el comienzo del curso la mayor parte de los adolescentes de Canarias van a estar correctamente vacunados. Magnífico para ellos y para el sistema. Y en segundo lugar, no tenemos vacunas para niños por debajo de 12 años. Ya están terminados todos los ensayos clínicos y los resultados ya los tenemos. Son vacunas que son muy seguras, son muy potentes, son muy eficaces, pero ahora tienen que ser aprobadas por las agencias reguladoras en Estados Unidos, en Europa, aquí en España, y probablemente para enero o incluso quizás antes ya estén comercializadas estas vacunas para niños entre 6 meses y 12 años. Pero, ojo, el que tengamos vacunas comercializadas no significa que vayamos a vacunar a todos los niños entre 6 meses y 12 años. Habrá que ver, cuando llegue el momento, si es el momento de vacunar a los niños, a qué niños se vacuna, cuándo, cómo. Esas son preguntas que tenemos que responder en unos meses, pero en este momento, primero, no hay vacunas, con lo cual no podremos vacunar, pero probablemente, y si me pregunta cuál es mi opinión, yo creo que habría que vacunar a la población infantil por debajo de 12 meses por 2 motivos. Primero, porque se crearía una bolsa de susceptibles sin ser vacunados, que es un porcentaje, bueno, pues importante de niños que no tienen vacuna y por tanto son capaces de enfermar y transmitir la enfermedad a adultos que no hayan sido vacunados. Y en segundo lugar, por esos propios niños. Los propios niños ahora mismo, hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a vacunar a un niño si la enfermedad se produce en ellos de una forma leve, moderada? Bueno, con el virus inicial así era, pero ahora mismo los nuevos virus y los virus que van a venir, vamos a tener nuevas cepas en unos meses, pues quizás no se comporten de esta forma con los niños, con lo cual también estamos protegiendo al niño individualmente. Vacunación individual y vacunación colectiva para conseguir inmunidad de grupo. Bueno, pues les queda trabajo también a los pediatras a la hora, sobre todo, de certificar que precisamente se va a llevar a cabo esa vacunación por debajo de los 12 años para estos niños. Luis Ortigosa, como siempre, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. No, gracias a ustedes, esperemos que hayamos dado mensajes de interés. Seguro que sí, gracias, buenos días. Gracias.